Ya había visto antes a León XIV y el olor de la cruz en él. En una extraña visión, Jesús me mostró a este hombre, que silenciosamente iba en contra de todas las expectativas del mundo. Lo vi caminar por fríos pasillos de piedra, cargando con una carga que nadie comprende. Con olor a oveja en su ropa y sudor de sangre manando de su alma, Jesús me dijo: estoy purificando la iglesia. Esta persona no agradará a la humanidad, sino a mí. Si eres creyente y no estás seguro de lo que sucede en la iglesia, si alguna vez has dudado o has sentido que las cosas se han vuelto demasiado políticas, demasiado mundanas, quizás ahora mismo Dios te esté susurrando algo a través de esta historia. Si de repente te conmueve el corazón al escuchar esto, simplemente escribe, amén. Pero si no estás seguro, lo entiendo, simplemente escribe, lo consideraré. Pero escucha hasta el final, porque Apocalipsis 9, Getsemaní en el Vaticano, podría ser lo que has estado esperando todo este tiempo. Soy la hermana Mary Agnes, y este año cumplo más de 70 años. He vivido más de 50 años tras las puertas de un convento en las afueras de Minnesota. Allí he pasado la mayor parte de mi vida en silencio, rezando y sirviendo. En los últimos años, he empezado a sentir en mi corazón una preocupación indescriptible. Siento dolor, un dolor real, cuando veo que la fe se reduce a mera formalidad, cuando quienes se supone que son pastores se confunden, se muestran evasivos o transigen. Y hay cosas que no me atrevo a expresar con palabras, pero Dios lo sabe. Él lo ve todo. Ese día, acababa de regar unas hileras de mostazas jóvenes cuando sentí un dolor agudo en el pecho. El dolor se extendió a la espalda y luego al cuello. No podía gritar. Solo logré apoyar la mano en la pala antes de que mis piernas se doblaran. Oí que alguien me llamaba, y entonces todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, descubrí que ya no estaba en mi cuerpo. Vi mi cuerpo físico tendido en el suelo, vi a mis hermanos corriendo y oí sus gritos de pánico. Pero yo, en cambio, flotaba como una ligera niebla. No tenía miedo. Curiosamente, me sentí aliviado, en paz, como si por fin hubiera podido soltarme después de años de soportar una carga. Me llevaron a un espacio que no podía identificar. No era un paraíso con nubes blancas y arpas como suele retratarse. Era más bien un lugar lleno de luz, pero no cegador. Era una presencia, un ser que no podía ver con claridad. Pero supe con certeza que era Dios, y entonces apareció. No sabía por dónde empezar. Si les dijera que vi a Jesús, no estaría hablando simbólicamente. Lo enfrenté de verdad. No con imágenes ni pensamientos, sino con toda mi alma. Apareció en la luz, pero no quedó oculto por ella. Al contrario, Él es la fuente de esa luz. Es alto, pero no me asusta. Lo miré a los ojos y caí al suelo. No por dolor, sino porque sé que Él lo sabe todo sobre mí. Cada pequeño segundo de mi vida, cada palabra descuidada, cada pequeña acción que parece insignificante, Él lo sabe y todavía me ama. Entonces extendió la mano, un gesto tierno, pero sentí que toda mi alma estaba abrazada. No lo oí hablar con palabras, pero cada pensamiento, cada emoción suya, fluía en mí como un torrente. María, aún no es tu hora de irte a casa. Aún necesito que hagas una cosa por mí. Temblé, no de miedo, sino porque no podía creer que pudiera hacer algo por el Señor. Pero Él sonrió. Quiero mostrarte lo que muchos aún no han visto. Mirarás con los ojos del cielo para ver a mis hijos en mi iglesia. Luego, debes contar su historia. Sin añadir ni quitar nada. Incliné la cabeza. Y entonces Él puso su mano en mi frente. En ese momento, vi una extraña visión que comenzaba a desarrollarse. La contaré en la siguiente parte. Pero permíteme detenerme aquí para preguntarte algo. Si alguna vez te has sentido indigno, no amado o incomprendido, por favor, deja que ese amor te abrace como Él me abrazó. Y si alguna vez te has sentido así, por favor,
comenta amén para que sepa que también vives para la luz. No sé por qué lo veo con tanta claridad, como si me transportaran a un tiempo lejano que nunca he vivido, pero todo se siente tan real. Tan real que casi puedo oler el aroma de libros viejos y sentir el calor de la pequeña vela que parpadea en esa habitación. Estoy allí, o mejor dicho, existo allí, fuera del fluir del tiempo, junto a Jesús mientras empieza a mostrarme lo primero sobre el niño al que llama el elegido. En ese momento, apareció un aula sencilla, una mesa larga y oscura de madera, sillas desgastadas con las marcas del tiempo, y la luz que entraba a raudales por la ventana alta, cayendo sobre el frío y gris suelo de piedra. No había nada lujoso ni extravagante, solo solemnidad, concentración y una extraña quietud que envolvía la habitación. Al frente, un joven permanecía sentado en silencio. Su cabello corto y negro, su cuerpo alto y delgado, pero robusto, y su expresión seria creaban una imagen impactante. Su mirada parecía penetrar cada palabra del sermón del anciano profesor, quien leía la Biblia en el atril de madera. El pasaje bíblico de ese día trataba sobre Job, el hombre justo que sufrió. La voz del conferenciante era firme, analizando cada capa de significado teológico del texto. Pero había algo inusual en este joven. Observé con atención. Esos ojos, aunque seguían la conferencia, no solo escuchaban. Esa mirada albergaba algo más profundo, algo más lejano, un anhelo indescriptible. Podía presentirlo. Y entonces vi con claridad, gracias a la luz del ser que estaba a mi lado, que el mundo interior de ese estudiante era un mar profundo y tumultuoso. No es duda, ni es escepticismo frío. Es una angustia santa. Intenta comprender por qué Dios guarda silencio cuando los justos gimen, por qué el sufrimiento puede ser parte de un plan de amor. No es por curiosidad teórica, sino porque en su corazón ya alberga una profunda empatía por el sufrimiento humano, especialmente por el dolor sagrado. Ese dolor que parece inútil. Como abandonado, me volví a mirar a Jesús. No me miraba a mí, sino al joven como un padre que observa a su primogénito, que apenas empezaba a comprender grandes cosas. Dijo con dulzura, ¿lo ves? Desde el principio, la semilla de la compasión y el deseo de comprender la cruz se sembró en él. Tragué saliva con dificultad, me picaban los ojos. Continuó, con una voz cálida y firme como si surgiera de una roca, el mundo mira al intelecto, pero yo miro al corazón, destrozado por la compasión. Quienes se atreven a dejar que sus corazones se aflijan con el sufrimiento de la humanidad son quienes pueden llevar la cruz, no con fuerza, sino con amor. Y de repente lo comprendí. Justo en un lugar que parecía puramente racional, aquella aula de teología, Dios había sembrado silenciosamente una semilla de lo divino. Entonces la escena se desvaneció. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la luz cambió y vi otra habitación. Esta vez era una capilla pequeña y sencilla. Las paredes de ladrillo tosco estaban sin revocar. Una vieja cruz de madera colgaba del muro de piedra. Una luz tenue provenía de la pequeña vela frente a la estatua de la Virgen María. No había nadie más allí, excepto aquel joven que ahora sabía con certeza que era el futuro papa, arrodillado solo. Simplemente se arrodilló allí, con la cabeza gacha y las manos apretadas, colocadas silenciosamente frente al pecho. Todo su cuerpo pareció disolverse en el silencio. Pero ese silencio no estaba vacío. Podía oír algo resonando en esa quietud. No con mis oídos, sino con mi alma. Era un profundo diálogo sin palabras entre un alma anhelante y un Dios oculto. Jesús inclinó la cabeza hacia mí y susurró, muchos buscan poder mediante el conocimiento o la elocuencia, pero yo encuentro fuerza en la debilidad que siento a mis pies. Miró al joven, que seguía arrodillado e inmóvil, y continuó, estos momentos de soledad no son un escape, sino una base que se construye. El verdadero celo por la fe no se jacta. Se esconde en el silencio y la oración. Miro hacia atrás y se me encoge el corazón.
Recuerdo innumerables veces en mi vida en las que también me arrodillé en la capilla durante noches de insomnio, lleno de dudas e impotencia. Pero nunca me había atrevido a pensar que esos momentos aparentemente inútiles fueran la base misma donde Dios sentó las bases para la gran misión de alguien. Volví a mirar a aquel joven. Todavía era estudiante, aún sin título. Pero a la luz de Dios, vi que tras su figura solitaria se extendía una puerta abierta que conducía a la cruz. Y supe que esto no era solo la preparación para ser sacerdote, sino la preparación para un pastor que tendría que llevar la cruz por toda la iglesia. Entonces la escena cambió de nuevo, y el tiempo me alejó aún más rápido. Lo que tenía ante mí era un joven sacerdote, antes un niño en una clase sencilla, ahora con las vestimentas sacerdotales y una expresión pensativa en el rostro. Lo vi de pie en una pequeña habitación, con la tenue luz que entraba por la ventana proyectando un contraste entre el brillante camino de la erudición, el importante ministerio y el desafiante y oscuro camino en las empobrecidas afueras. Te veo reflexionando, con tu mano tocando suavemente un pequeño mapa de una tierra lejana, con los ojos llenos de un profundo conflicto interior. Por un lado, están las dulces tentaciones de la gloria y el estatus dentro de la iglesia. Por el otro, los llantos angustiados de las almas empobrecidas y abandonadas que viven en las sombras de la sociedad. Ese contraste me hace sentir la angustia no solo en mis pensamientos, sino en cada fibra de mi ser, en cada latido de mi corazón. De repente, Jesús apareció, con su voz suave, pero con un profundo eco. El mundo lo llama perder una oportunidad. Mi iglesia a veces también lo ve desde esa perspectiva mundana, percibiéndolo como un sacrificio. Pero en el reino de los cielos, es verdaderamente una lección de humildad. Una vocación no se trata de ascender en la fama, sino de descender a mi encuentro entre los más pequeños. Es esta decisión de volverse común a los ojos del mundo lo que lo hace significativamente decisivo a los ojos de mi Padre. En ese momento, sentí una sensación de paz que lo envolvía, como si todas las luchas se hubieran disuelto por una convicción sagrada. La firmeza de un corazón invitado a recorrer el camino de la cruz del buen pastor. La siguiente escena se traslada a una tierra agreste donde el polvo lo cubre todo. Veo casas ruinosas que sobresalen, con cicatrices de guerra profundamente grabadas en las paredes agrietadas. Ese joven sacerdote es el mismo joven que, sin la seriedad de un erudito, se ha convertido en parte de la empobrecida comunidad de aquí. Lo vi arrodillado, lavando los pies de un leproso, con las manos temblorosas pero llenas de amor. Abrazó a quienes nadie quería, escuchó sus dolorosas historias y compartió pequeños trozos de pan con los hambrientos. El olor a sudor, polvo y lágrimas de la gente de aquí parece haberse filtrado en cada fibra de su ser, mezclándose con su respiración, mientras su corazón late al ritmo de sus difíciles vidas. Jesús dijo con dulzura, esta es su verdadera escuela. El Seminario de la Cruz. Sus enseñanzas posteriores no surgieron de libros, sino de esta misma encarnación. No citó a los profetas. Los vivió. Allí aprendió a percibir el olor a oveja, el aroma de la verdadera humanidad. Muchos en la iglesia hablan de los pobres, pero pocos están dispuestos a estar con ellos de esta manera. La diferencia entre las meras enseñanzas y la vida misma del Evangelio se ha vuelto más clara que nunca. El silencio y la quietud de aquellos días arduos son la base sólida para la misión pastoral venidera. Una misión que no solo enseña, sino que vive con y para los más pequeños del pueblo de Dios. Y entonces la luz me envolvió de nuevo, devolviéndome la escena al presente. Todavía recuerdo con mucha claridad ese momento. Estaba de pie junto a Jesús. Sin embargo, me sentía como si estuviera dentro de esa misma escena del cónclave. Una sala grande y solemne iluminada por la luz parpadeante de las velas y una presencia divina que llenaba la atmósfera de un silencio sagrado. Veo a los cardenales con rostros llenos de experiencia, esperanza e incluso una profunda turbación interior, arrodillados en oración. Oigo las voces que pronuncian nombres, susurros de conversación mezclados con pesados silencios. No es casualidad, pero por encima de todos los planes humanos,
Percibo un flujo invisible del Espíritu Santo que fluye silenciosamente entre ellos. Y entonces llegó ese momento. Llamaron su nombre. Me quedé paralizado, no por sorpresa, sino porque la forma en que todo se desarrolló era demasiado distinta a la lógica terrenal. No era el famoso cardenal, ni la persona que ahora menciona la prensa, ni alguien con poderosos aliados en la curia, sino, Señor, aquel a quien he seguido en visiones, aquel que abandonó el camino de la fama para adentrarse en la tierra polvorienta. Aquel que ha tocado cuerpos inmundos y sufrientes y ha permanecido entre los olvidados del mundo. Te vi entonces sentado en silencio en la fila de asientos. Al anunciar tu nombre, no hubo ninguna inclinación de cabeza. No hubo sonrisas, ni estremecimientos, ni llantos, ni exclamaciones de sorpresa ni temblores. En cambio, había una extraña quietud, como si todo el ruido del mundo se hubiera ahogado por un instante. Su mirada estaba dirigida al altar donde reposaba la Eucaristía, y pude sentir que escuchaba no las voces de los hombres sino la llamada divina del mismo Dios Padre. Jesús está a mi lado sin necesidad de señalar, sin necesidad de explicar. Habla con dulzura y una profunda dulzura. Esta no es una estrategia humana. Es el aliento del Espíritu, libre y misterioso. El mundo analiza el poder, las alianzas y la geopolítica. Pero yo elijo a los más débiles, a los más ocultos, para revelar mi fuerza. Esta carga no es la gloria mundana. Es la cruz que se nos impone. Lo he preparado en silencio. Ahora lo coloco en el centro de la tormenta. Me estremecí. El centro de la tormenta. He visto lo que les espera, las visiones no escritas, las tormentas que acechan a la Iglesia. Y entiendo por qué es tan importante ese profundo silencio en el momento de la elección. ¿No ves esto como una recompensa? ¿No te consideras elevado a un trono alto? En la mirada serena del Señor, veo a un pastor que recibe un rebaño lleno de heridas, a un sacerdote pobre de una tierra pobre. Ahora colocado en una posición de gran poder, no para apropiarse de la autoridad, sino para abrazar la cruz en nombre de todo el pueblo de Dios. En ese momento, ya no miraba solo con ojos humanos. Vi lo que los ojos desnudos no podían ver. Tras la simple tela blanca estaban las heridas aún por sanar. Heridas de aquellos a quienes enterraste sin ataúdes. Heridas de noches de insomnio por el llanto incesante de un niño hambriento. Heridas de gritos, decepciones y desesperación de las almas abandonadas. Y todas esas heridas se fueron convirtiendo en las marcas sagradas de tu alma, un futuro papa, pero que aún llevaba el corazón de un pobre cura callejero. Me volví hacia Jesús y solo pude pronunciar una frase. ¿Lo sabías de antemano? Sonrió, pero su mirada era profunda e inagotable. No solo sabemos, sino que hemos elegido, y seguimos eligiendo este camino. Incluso hoy, sigo eligiendo lo que el mundo rechaza. Una verdadera vocación siempre va a contracorriente de la gloria mundana. Son esas almas que aceptan el olvido las que más recuerdo. Y entiendo que esa votación no empezó en el cónclave, sino en aquellos primeros días cuando se limpió la sangre de ese pequeño pueblo. Desde el momento en que dijiste sí a una vida que el mundo llama una oportunidad perdida. Desde esas noches oscuras sin electricidad, sin agua potable, solo la presencia de Dios y personas maltratadas. Son precisamente esos lugares donde nadie mira los que Dios contempla con más intensidad. ¿Has pensado alguna vez que a veces un papa se forma no en las universidades pontificias ni en las salas de reuniones del Vaticano, sino en habitaciones oscuras y sin camas donde se oyen los suspiros y gemidos de los moribundos? ¿Has pensado alguna vez que la carga que Dios nos da no viene como una corona de oro, sino como una áspera viga de madera que presiona sobre unos hombros que se han debilitado por el amor? Si alguna vez has dudado de que Dios aún elige en medio de este mundo caótico, escucha. A veces su voz no resuena en las campanas de la iglesia, sino en los ojos de un pastor que se inclina en medio de la tormenta. Y en ese momento, en mis ojos, supe que estaba listo.
¿Estás listo para enfrentar esa tormenta con él? ¿Estás dispuesto a ser olvidado para ser memorable ante los ojos del reino de los cielos? Si es así, por favor, di, sí, Señor. Aún no me había recuperado del todo de la visión cuando otro rayo de luz irrumpió, llevándome a una nueva escena. Ante mí estaba el famoso balcón de la Basílica de San Pedro. Reconocí de inmediato que ese era el momento que todo el mundo esperaba después de cada cónclave. La multitud bajo la plaza de San Pedro parecía un mar de gente. Se oían gritos de alegría mezclados con momentos de silencio que dejaban sin aliento. Las linternas parpadeaban constantemente mientras los rostros de la gente se alzaban, llenos de esperanza y anticipación. Pero toda esa conmoción pareció desvanecerse en un instante. Al abrirse la puerta del balcón y salir, el nuevo papa, vestía una sencilla túnica blanca, con un porte sereno y gestos humildes. Eso es todo lo que el ojo humano puede ver. Pero puedo ver más allá, gracias a una gracia que solo Jesús puede conceder. Veo tu mirada. No es la de un ganador, ni la de un líder recién llegado al poder. No hay rastro de estrategia, cálculo ni la alegría de quien ha alcanzado el poder supremo. Esa mirada es un tesoro de emociones profundas, una mirada llena de reverencia y carga, como si en ese momento estuvieras cargando todo el peso de la humanidad sobre tus hombros. Jesús estaba a mi lado, su voz resonaba suavemente pero con gran fuerza. Ven a un papa. Yo veo a un hijo siendo conducido al Gólgota de la historia. Y me estremecí. Cada palabra me desgarraba el corazón. No baja la mirada como un rey que mira a sus súbditos. Observa a cada persona de la multitud como si fueran historias vibrantes. Puedo ver claramente en su alma el rostro de la viuda pobre del campo de refugiados donde una vez sirvió, los ojos temerosos de un niño maltratado, las manos temblorosas de un prisionero arrepentido. Cada alma es un mundo que ha tocado, uno que ha llevado en su corazón. Y ahora todo esto se convierte en una carga sagrada que recibe en el balcón de San Pedro. Jesús susurró, esa mirada no es la mirada de un gobernante, sino la mirada de un pastor que reconoce que también es cordero. Sentí una emoción sagrada extendiéndose por todo mi cuerpo, haciéndome querer arrodillarme en medio de la visión. Comprendí que este escalofrío no se debía a la grandeza externa, sino a una verdad mayor que se estaba revelando. La misión papal no es un trono, sino la cruz, continuó el Señor. El escalofrío sagrado que sentiste en ese momento es la verdad. Este papado no será fácil. Será un llamado a la purificación, una invitación a volver al fundamento de mi sufrimiento. Entiendo. Entiendo por qué Dios me permitió ver esa mirada. Porque en ella hay abnegación. Hay un corazón de pastor temblando, sabiendo que entrará en el sufrimiento, no por sí mismo, sino por el rebaño. Y entre la multitud que vitoreaba, bajo los destellos de las cámaras y las alegres consignas, solo yo, con los ojos bien abiertos, vi claramente una cosa, él emprendía el camino al Calvario, no por honor, sino por amor, no para ser servido, sino para arrodillarse y lavar los pies del mundo. Le susurré a Dios en mi corazón, Señor, por favor, dale fuerza. Por favor, protege esos hombros, porque veo que la cruz es demasiado pesada. No necesitó decir nada más. La mirada del nuevo Papa era dulce, profunda y cargada. Lo decía todo. Era la mirada de alguien que sabe que está a punto de vivir ya no para sí mismo, sino para cada alma que Dios ama. Y lloré, no solo de emoción, sino porque vi un amor tan grande. El tipo de amor que el mundo a menudo pasa por alto cuando solo ve poder y gloria. La visión se desplegó como una película a toda velocidad. Las imágenes se conectaban una tras otra, sin un orden claro, pero manteniendo un flujo continuo de emociones que me encogía el corazón. Lo vi, al Papa, presente en lugares que la gente suele olvidar deliberadamente. No hay plaza mayor, ni cámaras de televisión internacionales, ni filas de asientos de honor cubiertos con manteles rojos. Solo hay un pasillo estrecho con el olor a humedad de una prisión,
Un sofocante campamento de tiendas en la frontera de guerra. Una vieja enfermería donde pacientes sin nombre esperan sus últimos días. Cada escena aparece brevemente, pero cada vez que aparece, siento una atracción extraordinaria. No pronunció ningún discurso. No hubo fanfarrias. Nadie lo presentó dramáticamente. Dio un paso al frente, se sentó, permaneció en silencio y estuvo presente. Lavó los pies de un prisionero. Temblando de miedo y vergüenza, abrazó a un frágil niño refugiado. Con ojos llenos de sospecha, sostuvo la mano de un hombre moribundo con sida, sin soltarla hasta que cerró los ojos. Él no predicó ni enseñó. Simplemente estuvo allí. Me volví hacia Jesús, asombrado y conmovido. Como un niño que comprende por primera vez la profunda verdad que se esconde en los actos sencillos, Jesús sonrió. Y luego dijo, esta es mi verdadera enseñanza. Cuando el mundo exige estrategia, fórmulas, declaraciones audaces, yo actúo con manos serviciales. Con una presencia que lleva mi fragancia. Me quedé en silencio en un mundo lleno de palabras vacías. La voz del Señor fluye por mi mente como un torrente de agua bendita. Él enfatiza lo que muchos han olvidado. La verdadera autoridad no proviene de la capacidad de persuadir, sino de una profunda empatía y una devoción desinteresada. Dios continuó, con su dulce mirada dirigida al Papa. Él comprende que el mundo de hoy anhela una auténtica plenitud espiritual, no teorías. Cuando un pastor entrega su vida mediante tales acciones, el Evangelio se hace carne y vida. Lo vi en cada escena, no como el Evangelio que se predicaba, sino como el Evangelio haciéndose persona y caminando entre las tierras desoladas. Cada mirada lo observaba, a veces con duda, a veces con hostilidad, luego con dulzura, con lágrimas, y finalmente con el silencio de la aceptación. Es precisamente en pequeños gestos como un abrazo, una pregunta sincera o una escucha sincera que el Evangelio cobra vida. Lo miré y me di cuenta de que no solo hablaba del Evangelio. Él se convirtió en el Evangelio. La escena final de esa visión fue cuando salió silenciosamente de un campo de refugiados. Nadie lo despidió. Nadie lo despidió con la mano. Solo un niño pequeño corrió tras él, le agarró la camisa y le preguntó, ¿volverás, padre? Se inclinó, acariciando el cabello del niño, con los ojos llenos de lágrimas. Sin promesas, sin palabras grandilocuentes, solo una mirada que le llegó al alma. Y comprendí que, aunque no regresara en cuerpo, había dejado atrás su corazón de pastor. Querido amigo, ¿has pensado alguna vez que el Evangelio no es solo una doctrina árida, sino un cuerpo vivo que puede acogerte en el desierto de la vida? ¿Y te has preguntado alguna vez si tienes la valentía no solo para predicar el Evangelio, sino para vivirlo y convertirte en el Evangelio allí donde el mundo no quiere pisar? Él dio un paso adelante. Y cada uno de esos pasos es una proclamación sin palabras que resuena en las almas de la humanidad. En la siguiente visión, todo se encogió repentinamente, hundiéndose en pasillos recónditos. Habitaciones con paredes gruesas y luces tenues. Vi cardenales, obispos e incluso sacerdotes reverenciados, junto con algunos laicos intelectuales. No estaban enojados, ni gritaban, ni condenaban públicamente. Pero en sus voces, en sus ojos, en sus miradas, pude percibir claramente una oleada de duda. No se oponían a ti con argumentos contundentes, sino con insinuaciones, implicaciones y actitudes, como si tu estilo fuera algo extraño, incómodo o incluso peligroso para la tradición. Los veo hablar de cautela pastoral, fidelidad a la tradición y la estabilidad necesaria para la Iglesia. Pero también veo claramente que detrás de esas palabras hay algo más, el miedo a perder poder, posición y control. Se sentó en silencio en una reunión a puerta cerrada, sin contradecir ni intentar complacer. Escuchó y aguantó. En su interior, no sentía ira, sino una profunda tristeza. Y entonces una visión me mostró lo que solo el Señor podía ver. El alma solitaria de un pastor, cuestionada y juzgada por quienes una vez fueron hermanos cercanos.
Me volví a Dios, con un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien soportar tal oposición desde dentro? ¿Desde el hogar más cercano? Me miró con una mirada triste pero decidida. La cruz no solo viene del mundo exterior. También viene de mi propia casa. Eso es más doloroso que cualquier otra cosa. Entiendo que para un pastor, nada rompe más el corazón que ser incomprendido por su propio rebaño y sus hermanos. Ser dudado por vivir diferente, ser rechazado por no conformarse al camino conocido. Pero en lugar de rebelarse, eligió un camino diferente. Lo vi regresar a la habitación, arrodillado ante la Eucaristía. Sin quejas ni lamentaciones, solo un silencio impregnado de lágrimas y oración. No recurrió a aliados políticos. Recurrió a Dios. Y de ahí surgió una fuerza extraordinaria. No la fuerza del hombre, sino el poder del sacrificio. El Señor dijo con voz suave, Él no busca complacer a los extremistas. Solo busca complacer a mi Padre. Esta fidelidad tiene un precio, la incomprensión y la resistencia de quienes deberían haberlo apoyado. Inclino la cabeza. Veo claramente que no eres nada débil, a pesar de llevar dentro una tremenda soledad. Es precisamente en la silenciosa aceptación de esa cruz interior que te haces más fuerte que nunca. No por tu poder, sino por la profunda unión con aquel que una vez fue rechazado por su propio pueblo. Dios terminó con una declaración que me detuvo el corazón. Es en esta soledad donde aprende de dónde proviene la verdadera fuerza, no de las alianzas humanas, sino de la comunión conmigo en el sufrimiento. Hola. ¿Alguna vez te has sentido solo, incluso entre tus amigos más cercanos? ¿Alguna vez has querido rendirte por las críticas ocultas tras una fachada de rectitud? Tú, el elegido, has vivido eso cada día y has elegido no responder como el mundo, sino unirte a la cruz. Ese es el camino del verdadero amor, el camino que Jesús mismo recorrió antes. La siguiente visión se desarrolla en la densa oscuridad del santuario del Vaticano, donde todas las luces se han apagado salvo un tenue destello a través de una puerta entreabierta. No se oye ningún sonido, ni pasos de guardias, ni repique de campanas, ni ritos litúrgicos. Solo una habitación sencilla con una estatua de Cristo crucificado en la pared y un hombre arrodillado, con la cabeza inclinada en oración. Es él, el Papa León Contín. Me sentí como si me arrastraran a un espacio sagrado y opresivo a la vez, donde los suspiros silenciosos del Señor resonaban como los susurros de un alma aplastada. Allí vi que no lloraba con lágrimas, pero sentí su corazón sangrar. Cada oración que ofrecía era un grito silencioso, lleno de angustia y desesperación. Veo sus hombros decaídos, no por la edad, sino por el peso de miles de millones de almas, de una iglesia que se debate entre el extremismo y la apatía, entre la esperanza y la desilusión. No levantas tu voz al mundo, pero en lo más profundo de ti estás luchando entre la luz y la oscuridad. Como Jesús aquella noche en el huerto de Getsemaní, tú también clamas, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entonces oí la voz de Jesús susurrando en mi corazón, clara como si estuviera a mi lado. Ellos ven el símbolo del poder. Veo un alma sudando sangre por la carga. No hay ministerio en mi iglesia, especialmente el de Pedro, que no pase por Getsemaní. Su perseverancia no proviene de la fuerza de voluntad, sino del aliento continuo de la oración, de la unión conmigo en la oscuridad. Esta es la misteriosa fuente de fortaleza que nutre su constancia cuando todo lo demás se desmorona. No sé qué me duele más, la profunda soledad que padeces o la silenciosa persistencia que nadie ve. Nadie puede imaginar que entre los majestuosos muros de piedra del Vaticano, hay una persona viviendo Getsemaní cada noche. No con la traición de soldados o enemigos, sino con el peso de sacerdotes, obispos y creyentes perdidos que se refugian silenciosamente en el silencio o la duda. No se cayó. No se quejó. Simplemente siguió rezando. Como un soplo, como un salvavidas, un soplo silencioso, pero que evita que un barco entero se hunda en la noche tormentosa.
Un momento después, no estaba seguro de la hora ni del lugar. Vi al padre León XIV, que ahora parecía mayor, con las manos ligeramente temblorosas mientras ofrecía la Eucaristía. Sin embargo, su mirada aún ardía con intensidad. Quizás no hable con la misma fuerza ni se mueva tanto como antes, pero su corazón permanece firme, como un faro en el mar nocturno. Te veo ofrecer la Santa Comunión con todo respeto y dedicación. Pero también veo algo más allá de la ceremonia, un alma ofreciéndose como sacrificio vivo. Poco a poco, cada día, hasta que ya no quede nada que le pertenezca. Él no ofrece el Santísimo Sacramento como un simple ritual, sino como una verdadera identificación con Jesús. Cada día, cada sacrificio silencioso, cada palabra de perdón que solo Él conoce. Cada vez que elige el silencio en lugar de la respuesta, todas nuestras semillas se siembran silenciosamente en la tierra. Y entonces vi la luz. No era una luz brillante y cegadora, sino una luz suave que te envolvió, como una señal invisible que indicaba que habías completado tu misión. Nadie lo llamó victoria. No hubo una gran celebración. Pero supe que habías cumplido tu propósito, no porque hubieras reformado todas las estructuras, ni porque todos te aclamaran, sino porque fuiste fiel hasta el final. En aquel momento, Jesús dijo con voz serena y majestuosa, el mundo lo juzgará con criterios efímeros. Pero en el reino de los cielos, lo que permanece es la fidelidad y el amor que lo ha impulsado. La vida de un verdadero pastor ya no es suya. Me ha sido dada a mí y a las almas. Y lo que será en el reino de los cielos nunca se perderá. La mayor conmoción no es lo que dijo o hizo, sino la verdad sobre la persona que he formado y enviado. Y mi extraordinaria fidelidad, incluso en los momentos más difíciles de la Iglesia. Ya no miro al Papa León XIV con ojos mundanos. Veo en él una señal de Cristo mismo, un hombre incomprendido, que enfrentó resistencia, que pasó por Getsemaní, que se entregó y triunfó, no por la gloria, sino por una devoción silenciosa hasta el final. Cuando la visión se cerró, solo pude permanecer en silencio, con el corazón temblando, no de miedo, sino de emoción. Comprendí que detrás de cada crisis, cada división y cada inestabilidad dentro de la Iglesia, aún hay almas que se atreven a vivir como velas que arden en silencio, hasta el final. Y el frágil y anciano Papa, a quien el mundo podría considerar menos impresionante, es de hecho la llama más poderosa que he visto. ¿Has pensado alguna vez en orar por aquellos a quienes todo el mundo cree fuertes, pero que en realidad se encuentran arrodillados solos en la oscuridad? Si puedes, tómate un momento hoy y pídele a Dios que te muestre la sagrada belleza de una vida que perdura fielmente, incluso cuando nadie sabe, nadie alaba ni nadie comprende. Porque en el reino de los cielos, esa es la verdadera victoria. No sé qué me llevó a ese momento. No había señales, ninguna indicación que me advirtiera. Solo recuerdo que, justo después de terminar la 10ª visión, cuando la luz sagrada se desvaneció en mi corazón, algo me sacó abruptamente de ese reino de paz. Fue como si me hubieran arrancado de un océano apacible para ser arrojado de vuelta a un lugar lleno de grava y vientos fríos. No quiero volver. Sinceramente, no quiero. Pero en ese momento, sé que no es mi decisión. Siento que mi alma regresa a mi cuerpo, un movimiento irresistible. Muy repentino, muy fuerte. Es como si el universo entero respirara hondo y luego me soltara de nuevo. Regresé por primera vez. Sentí mi cuerpo de nuevo después de morir, y era dolor, un dolor vago que se extendía por cada músculo, como si mi cuerpo hubiera estado olvidado bajo una roca durante años. Abrí los ojos muy lentamente. Todo ante mí estaba borroso. Vi un rostro familiar, muy cerca. Era la hermana Marie. Tenía los ojos rojos, como si acabara de llorar. Oí un suave llanto en mi oído, el sonido de mi nombre pronunciado varias veces. Quise responder. De verdad que sí, pero tenía la garganta reseca. Apenas podía mover el dedo, y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante.
La habitación giró en un caos absoluto durante unos minutos. Se oían los sonidos del médico, las máquinas y la gente corriendo a llamar a otros. Sigo sin poder hablar, pero he vuelto. La recuperación es lenta. Cada día me siento un poco más. Cada semana, doy unos pasos más por el pasillo del monasterio, pero lo más extraño no es el cuerpo frágil, sino la sensación de que ya no pertenezco a este lugar. Lo veo todo como a través de dos capas de pantallas, una de realidad física y otra más profunda, donde todo tiene voz. Miro la cruz en la pared y de repente me duele el corazón. No por la madera ni por la imagen, sino porque recuerdo la mirada del Señor cuando me mostró Getsemaní en el palacio. Recuerdo cada palabra que dijiste, cada lágrima sagrada. Nadie me preguntó por lo que había pasado. Quizás las monjas pensaron que estaba en coma, o quizás la anestesia fue prolongada. También podría ser que Dios les cegara los ojos. Porque sé que no era el momento de compartir. No es que quiera ocultarme, pero ¿cómo puedo hablar de algo que las palabras terrenales no alcanzan para expresar? Guardo silencio, y es en ese silencio que Dios se adentra en mi alma. Como un granjero que ara un terreno para sembrar nuevas semillas, no tengo prisa por compartir nada, ni escribir en mi diario, ni contarles nada a las hermanas, aunque alguna vez sintieron curiosidad. Solo quiero pasar más tiempo a solas en la capilla, en el jardín o en mi cuartito. No para escapar, sino para escuchar con más atención, porque hay una voz que resuena constantemente en mi alma. No es la mía, sino la suya. Reflexiono sobre cada visión, cada rostro, cada imagen resplandeciente en medio del vacío. Pero lo que más me duele es la imagen del Papa León Tafaltino. Antes, seguía sus discursos. Escuché a mucha gente en la iglesia debatir sobre su estilo, su lenguaje y sus decisiones valientes, aunque controvertidas. Hubo momentos en que lo encontré admirable, pero también momentos en que me sentí confundido. Pero ahora ya no te analizo. No necesito hacerlo porque te he visto en Getsemaní. He visto tus hombros temblar en oración. He visto tu alma aplastada por presiones que el mundo no puede imaginar. He visto la sangre sagrada fluir de un corazón que nadie puede comprender. Él no es solo el líder supremo. Es quien caminó solo en la oscuridad, sin que nadie lo comprendiera, sin que nadie lo apoyara. Solo para mantener la luz de la fe para el rebaño que está a punto de dispersarse. Ahora veo este mundo con una nueva perspectiva. Ya no veo una iglesia tan fuerte como una fortaleza. Veo una tienda de campaña rota intentando remendar cada agujero. Veo una novia herida, pero aún enamorada. Veo un cuerpo que ha sido apuñalado muchas veces, pero sigue dando de sí. Esa es mi iglesia. Y amo esa iglesia como nunca antes. He comenzado a orar con una nueva urgencia, no por mí, sino para decir, Señor, por favor, no dejes que Leoine se sienta destrozado. Por favor, dale la fuerza para completar su camino. Y escuché a Dios responder en mi corazón, estás orando correctamente, pero también prepárate, porque te usaré para apoyarlo de una manera que no esperas. Sinceramente, no sabía qué significaba eso. Pero creo que ya no soy la hermana María de antes. Soy un alma que ha visto la verdad, que ha sido tocada por el misterio, y ahora intento vivir en el mundo sin olvidar mis raíces sagradas. Sé que me espera una nueva misión, una misión que no consiste solo en relatar lo que he visto, sino en vivir como si aún estuviera en esa visión. Ahora, después de todo lo que he presenciado, eso ya no es una vaga creencia. Es una convicción viva. Me atrevo a decir con toda sinceridad que el espíritu sigue vivo, respirando y abriéndose paso por cada grieta y resquicio de la iglesia. El Señor no siempre se manifiesta en rituales vibrantes ni proclamaciones audaces. A veces, el espíritu simplemente respira suavemente a través de una oración triste en una capilla vacía. A veces, está en las manos arrugadas de un sacerdote anciano que ofrece misa en silencio cada mañana. A veces,
Es la lágrima silenciosa de una monja arrodillada para rezar que su vocación no sea olvidada entre innumerables otras llamadas. Y creo que el Espíritu Santo mantiene a León XIV firme en medio de la tormenta. Puede que lo malinterpreten. Puede que lo critiquen tanto dentro como fuera de la iglesia, pero lo he visto inclinar la cabeza bajo la sombra del olivo por donde debe pasar todo verdadero líder. No pude hacer mucho en los primeros días tras mi regreso, salvo orar. Pero fue en la oración donde encontré fuerzas. Oré por el Papa, no como se ora por un líder, sino como se ora por un hermano que atraviesa la oscura noche de la fe. Padre, por favor, guarda su alma en tu corazón como guardaste a tu único hijo en el huerto de Getsemaní. Por favor, no dejes que tiemble ante la amarga copa. Y si es tu voluntad, concédele un ángel de consuelo como una vez se lo concediste a Jesús. Ruego por toda la Iglesia, un cuerpo herido que se extiende entre fuerzas ciegas. Oh, Espíritu Santo, por favor, infunde nueva vida en nosotros. Guía a la Iglesia no por caminos gloriosos y radiantes, sino por el camino humilde donde la verdad brilla en el silencio. Ayúdanos a ser la verdadera sal y luz, y no solo un escenario para el mundo. Y sobre todo, rezo por ti, el que escuchas, porque sé que no te topaste con esta historia por casualidad. Nadie llega a esta historia a menos que Dios llame suavemente a su corazón. Quiero decirles, con toda la sinceridad de un corazón que una vez vio el cielo, que están llamados, no en un sentido vago y amplio. No porque tengan que hacer algo grande, sino porque ustedes, con su propio nombre, sus circunstancias únicas, sus propias heridas y sus habilidades especiales, están llamados a vivir el Evangelio de la manera más auténtica, humilde y valiente. Permitíme llevar el olor de las patatas fritas, como dijo una vez el Santo Padre, pero también llevemos con valentía el olor de la cruz, el olor de la abnegación, el olor de la paciencia, el olor de no ser comprendidos, pero aún así amar. No necesitamos ser oradores poderosos, pero sí necesitamos ser testigos vibrantes, en nuestros ojos, en la forma en que tratamos a los demás y en la compasión que otros pueden sentir sin palabras. He regresado, no para seguir viviendo mi antigua vida, sino para vivir esta vida como si fuera una extensión del otro mundo. ¿Y tú? ¿Te llaman? Creo que sí. Y si tú también lo crees, por favor, tómate un momento en silencio y susurra a quien me ha llamado y ahora te llama. Señor, estoy aquí. Por favor, úsame según tú